generó otra crisis por cosas que han quedado fuera de la regulación y con gente diciendo, chico, ¿y cómo no había, cómo nadie se le ocurrió impedir esto y regular esto? Y bueno, es porque hay una dinámica natural de innovaciones por delante de las regulaciones financieras. Por lo cual, si algo seguro es que es altísimamente probable que siga habiendo crisis financiera. A lo sumo lo que puede ocurrir es que en realidad lo que lo va desencadenando son algunos fenómenos diferentes que son los que logran salirse de las regulaciones financieras. También en Estados Unidos hay una discusión de parte de la crisis financiera no fue solo porque hubo innovaciones que no estaban previstas y que por lo tanto quedaron por delante de las regulaciones financieras. Parte tuvo que ver con ir desmontando regulaciones financieras con la lógica de que los mercados podían funcionar bien y podían autorregularse, que fue parte de lo que planteó Alan Greenspan durante toda su vida y que defendió mientras fue presidente de la Reserva Federal, y que después, en algún momento después de la crisis, terminó reconociendo que bueno, las cosas no funcionaban como él creía que funcionaban. Por lo cual en Estados Unidos la discusión es no solo qué cosas nuevas aparecieron que merecen regulación y que al no haberla regulado a tiempo generaron la crisis, sino también a ver qué cosas fuimos desregulando y desmontando a través del tiempo y ahora las tenemos que volver a considerar. ¿Y por qué todo esto genera un impacto fuerte en la economía? Y porque en realidad primero hay una fuerte caída de la demanda agregada. Entonces, si volvemos al esquema de la primera reunión de oferta y demanda agregada, todos estos mecanismos, cuando viene el pánico financiero, corren la demanda agregada hacia la izquierda y hacen caer a la economía. ¿Por qué habría de correrse la demanda agregada hacia la izquierda? En el ejemplo que habíamos puesto. Bajar los precios. Una demanda de bajar los precios. Sí, pero originalmente, ¿por qué cuando se empiezan a desbarrancar los precios primero de los activos financieros cae la demanda agregada? Un ejemplo, yo te di $105 para que vos compraras una vivienda de $100. ¿Qué pasó cuando el valor de tu vivienda subió a $120? Hay aumento. Ahí se puede un aumento, ¿no? ¿Aumento de qué? Como de demanda agregada. Pero hay un aumento de demanda agregada, ¿por qué? Porque en ese ejemplo, cuando tu vivienda pasó a ser 120, yo vine de nuevo y te dije, che, ¿no te querés ir de viaje, no querés comprar un auto? Sí, me encantaría. ¿Y cómo hacemos? Y mira, che, ¿sabes cuánto sale tu vivienda? Sale 120. Yo te di 105, tenés 15 para endeudarte. Andate de viaje, compré el auto, lo que sea. Entonces vos con ese solo aumento del precio de tu activo, en ese caso en el ejemplo del inmueble, vos saliste a consumir, te compraste un auto, te fuiste de viaje, hiciste un montón de cosas. Cuando todo empezó a caer, pasa lo contrario. Por eso, bajar la demanda agregada. Y bajar también el precio. Eso empieza a generar una menor presión de los precios. Cuando venís con inflación baja, te hace correr el riesgo de entrar a una deflación. Que ahora vamos a entrar en eso porque eso pasó en Estados Unidos. Pero primero quiero que visualicemos cuál es el fenómeno que hace caer la demanda agregada. Y restringir el consumo. Restringir el consumo, ¿por qué? Porque así como vos cuando te sentís más rico porque tu inmueble vale más, salís a consumir, cuando cae, vos te sentís más pobre y gastas menos. Además que tenés que afectar mayor parte de tu ingreso a cubrir deudas, que salvo que antes digamos que te declaré insolvente de movida, pero automáticamente en tu ingreso la participación de la cancelación de tus pasivos es mucho mayor a la que tenías tiempo atrás. Exactamente. Y además el efecto que genera, obviamente en una cuestión de prudencia, de bajar el nivel de consumo para ir generando de alguna forma ahorro o evitar estar en negativo. Exactamente, cuando tenés que acomodar tu situación financiera, lo que haces es ahorrar más, y la contrapartida de ahorrar más es consumir menos, y cuando consumís menos la demanda agregada se va hacia la izquierda. ¿Qué pasa además con tus expectativas de ingreso cuando te jubiles? Se destruye. Se destruyen. Si vos estás en Estados Unidos, tenías activos en alguna compañía de seguro o lo que sea, y vos tenías previsto, vos consumías y gastabas hoy, sabiendo que el día que te jubilaras iba a tener cierto flujo de ingresos esperado asociado al rendimiento de los activos que vos tenés guardados ahí. Cuando esos activos bajan de valor, el flujo que vos tenés previsto para cuando te jubiles va a ser más chico,
Y si es más chico y vos querés tratar de mantener el nivel de vida que querías mantener mientras te jubiles, tenés que empezar a ahorrar más ahora para poder tirar fondos, para aumentar ese flujo de fondos. Para el consumo actual, digamos, hacia el futuro. Para tirar consumo actual hacia el futuro. ¿Por qué? Porque te queda descalzado. Vos vas a quedar con mucho consumo para el consumo que ahora vas a tener hacia adelante, o a la inversa, con demasiado poco consumo para el que tenés ahora. Y lo que tratan de hacer las personas es tratar de suavizar su senda de consumo. Es decir, si te va a quedar descalzado mucho consumo ahora y poco en el futuro, vas a tener incentivo a bajar el consumo un poco ahora para subirlo más arriba y tener un nivel de vida más estable a través del tiempo. Eso que implica hoy, en un momento de crisis de estas características, que te baja la demanda agregada porque cae el consumo cuando tenés que empezar a reponer consumo futuro. Eso en Estados Unidos fue extremadamente importante. Eso es una cosa muy importante para entender la crisis ahora de Europa, por algo muy importante que plantea Krugman. ¿Por qué? Porque hay una visión generalizada de, mira, che, nos pongamos a ver la deuda de los países europeos. Está en 150% del producto, España no sé, en 120, o sea, están todos arriba del 100. Entonces, una primera visión simplista, y veamos el déficit fiscal, están 10% del producto, 8%. Primera visión simplista, che, estos tipos vienen de fiesta, no pueden seguir teniendo esos déficits, no pueden tener esos niveles de deuda, hay que ajustar, hay que bajar el gasto público y subir los impuestos. Y viene un Krugman y dice, para, no solo veamos la foto ahora. ¿Cuál era la foto antes de la crisis? La foto antes de la crisis era deuda alta, pero no tan alta, no insostenible, y déficit fiscal en algunos casos, pero no tan alto, y en otros ni siquiera había déficit fiscal. ¿Qué fue lo que hizo pasar a los estados de una situación a la otra? Que se pincha una burbuja financiera que hace que el sector privado ajuste para recomponer su situación financiera, todo esto que veníamos hablando. Eso hace caer la demanda agregada cayendo arrastra los ingresos públicos y a los tipos los mete en déficit. Pero no es que venían de fiesta, en algunos casos como Grecia sí, pero en general no es que venían de fiesta, ahora tienen las consecuencias y por lo tanto ahora tienen que ajustar. Venían en una situación donde es el sector privado el que ajusta hacia caer la demanda agregada, eso los lleva en déficit, y en lugar de aumentar el gasto público, hacer una política expansiva para que contrarrestar esa caída de la demanda, lo que le pedía a los estados es que hagan ajuste y bajen más la demanda agregada. Lo metés en una situación en donde reforzar, es algo, un círculo vicioso, exactamente, lo reforzar. Ese es el planteo central de Krugman, para decir, miren muchachos, no lo van a solucionar con ajuste fiscal, porque es el sector privado el que tiró la demanda agregada hacia abajo, lo que tiene que hacer el sector público es tirarlo hacia la derecha, y con la concepción de que si están en déficit y están con alta deuda, en realidad tienen que ajustarlo, tiran más a la izquierda. Pero la base del argumento está en que en la crisis pasó esto. Este proceso que vemos acá arriba hace caer la demanda agregada. Ahí entra lo que mencionabas de la deflación. La demanda agregada, si la inflación es alta, la caída de la demanda agregada muy probablemente modere la inflación. Seguís teniendo inflación, pero cada vez más chica. Si venías con inflación baja, cuando te cae la demanda, en realidad corre el riesgo de que los precios empiecen a bajar. Y si empiezan a bajar, te metes ahí en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque la demanda agregada se caen los precios. Cuando los precios bajan, o ya muestran que empiezan a bajar, tenés el incentivo a postergar gastos. Porque si compro hoy voy a comprar más caro que si compro mañana. Entonces al postergar gastos, bajo el gasto hoy y cae la demanda y bajan los precios. Y si bajan más los precios, tengo más incentivo a esperar. Y si tengo más incentivo a esperar, más baja la demanda y más bajan los precios. Ese es un círculo vicioso difícil de revertir. Fue muy fuerte ese círculo vicioso en la década del 30. Fue mucho menos fuerte en la crisis de 2007 y 2008 porque duró muy pocos meses de deflación en Estados Unidos. En Japón duró durante gran parte de los 90. Y no hay muchos otros casos de deflaciones porque es algo bastante raro. Tiene que ser una recesión muy profunda y viniendo de una situación de estabilidad de precios. Argentina tuvo deflación durante 2001. De los pocos momentos en la historia de Argentina que hubo deflación. ¿De por qué manera me parece, o sea, a ver si logré entender el concepto? Porque vos decías que hubo una fiesta, en realidad, la general, la burbuja financiera, en medio que crecía la burbuja financiera, había una fiesta de los bancos. Sí.
que finalmente cuando termina desencadenando esa fiesta, termina desencadenando una crisis que después se socializa. Sí. Entonces, finalmente, en realidad, no hablo de, porque partimos de innovación tecnológica o financiera, hablo de la parte financiera. Esta crisis, esta gran crisis financiera, realmente los únicos ganadores son los bancos. Porque en realidad se fumaron la fiesta y después todo el mundo sale a pagar esa fiesta. O sea, no es el Estado que estuvo en fiesta. Estuvo en fiesta en el sector financiero. En el caso de Estados Unidos, claramente la fiesta fue del sector financiero. El Estado en realidad no estaba en una posición insolvente o un problema de alta deuda, ni lo está ahora. A pesar de que, bueno, desde nuevo ahora con el hecho de que ganó Obama, empieza de nuevo la discusión en Estados Unidos que hablamos acá hace algunas semanas de ahora la negociación entre demócratas y republicanos de bajar el déficit cuando la economía todavía no acelera bien. Pero volviendo a esto, no tenía un problema antes ni después, hubo una fiesta en el sector financiero, eso es lo que generó la crisis y la recesión, y terminaron ganando porque en el fondo, más allá que el lindo lo dejaron caer en alguna otra cosa, en general la Reserva Federal y el Tesoro salieron a salvar al sistema financiero, y esa es gran parte de la discusión en Estados Unidos y del planteo de los indignados. Dicen, loco, estos tipos estuvieron en la fiesta, son los que están en el tope de lo que se llevan los ingresos nacionales. Salimos nosotros con los impuestos a salvarlo y encima ellos, los que tomaron esas decisiones, se llevaron parte de esa plata con un bono fenomenal. Y por eso la indignación con el sistema financiero. De cualquier manera, en la discusión de, bueno, ¿hizo bien Estados Unidos en salvar el sistema financiero o no? Y está esta cuestión acá. Pues, che, además de una cuestión de justicia o de equidad, pues, che, si lo salvaste ahora, te asegura que va a tener un montón de crisis a futuro porque el riesgo moral va a ser gigantesco. Pero también si lo hubiera dejado caer a todos los tipos que generaron una fiesta, lo dejo caer a todos, ¿qué pasa? Te arrastra la economía. ¿Por qué? No solo porque hasta ahora venimos concentrados en que todo esto genera una caída de la demanda agregada, pero también genera una caída de la oferta agregada. ¿Qué pasa si dejamos caer a la gran parte del sistema financiero? Que arrastra el sistema de pagos de la economía. A principios de 2012 se paralizó la economía en gran parte porque estaban paralizadas las transacciones. Vos hacías una transferencia y te tardaba como 15 días. Era realmente un problema. Y con bancos cerrados, los que tienen los depósitos ahí, aun cuando finalmente los terminan recuperando de alguna manera u otra, momentáneamente se quedan sin posibilidad de utilizar esos fondos y se les corta la cadena de pagos. Y en Estados Unidos lo que pasó además con todo esto, y pasa en este tipo de situaciones, se corta automáticamente el crédito. Los bancos en todo caso lo que fueron recibiendo de la Reserva Federal no fue para dar nuevos créditos, sino fue para recomponer liquidez o para pagar depósitos que caían o lo que fuera. Y cuando te cae el crédito en la economía, de nuevo la economía se te traba porque se te paran las inversiones, se paran un montón de cosas. Y ahí está otro de los fenómenos que hace bajar la demanda agregada. En una economía donde está cayendo el consumo, porque los agentes económicos, las familias, las personas, están acomodándose a problemas financieros, están recomponiendo su situación financiera. En esa economía donde empieza a caer el consumo, cae la demanda agregada y empieza a quedar capacidad ociosa, hay menos incentivo a invertir. O de última, hay más incentivo a esperar para una inversión. Cualquier inversión que vamos a hacer, si estamos en una economía donde queda capacidad ociosa y no hace falta hacerlo hoy, la puedo hacer después, con lo cual automáticamente cae la inversión. Pero además con el sistema financiero en problemas, cae el crédito, con lo cual yo quería hacer una inversión, pero no tengo crédito y tengo que esperar. Entonces por varios mecanismos cae el consumo, cae la inversión y hasta puede caer la oferta si se empieza a trabar el sistema de pagos de la economía. Todo eso que lleva a una recesión, tanto más profunda cuanto mayor haya sido la magnitud de estos problemas. Y la magnitud de estos problemas tiende a ser tanto mayor cuanto mayor fue aquel proceso de suba espiralizada de precios con apalancamiento financiero. Esto que está acá puede pasar en cualquier economía, pero cuando nosotros analicemos las crisis en Argentina, la mayoría de las crisis no siguió este patrón, por varios motivos. Muchas veces porque acá
hay una lógica financiera y de endeudamiento que es más factible que ocurra en una economía con un sistema financiero grande en relación con la economía, o con profundidad financiera, como se suele decir en finanzas. La economía tiene profundidad financiera, o un sector financiero grande en relación con la economía. En una economía que tiene un sistema financiero que es el 10% del producto, es más difícil que haya ese tipo de apalancamiento. Esto tiende a ocurrir en los países desarrollados. Por eso, de lo que hemos estado hablando de ejemplo de la crisis del 29 y la Gran Depresión de los 30, la crisis de 2007 y 2008 en Estados Unidos, el pinchazo, digamos, de la burbuja tecnológica de 2000, que después, comparado con lo que pasó después, casi que parece irrelevante, pero en ese momento fue importante. Parte de lo que está ocurriendo en Europa, porque en España parte de lo que está ocurriendo tiene que ver con que también hubo un proceso de burbuja inmobiliaria muy grande y que después se pincha y genera todos los problemas que vemos de este lado y que todavía está sufriendo España. No quiere decir esto que estos mecanismos ocurran únicamente en una economía desarrollada, pueden pasar también en una economía en desarrollo. Pero si uno tratara de esquematizar y decir, bueno, a ver, pero en los países desarrollados, ¿qué generalización podremos hacer de la mayoría de las crisis? Y la mayoría de las crisis tienen algunos de estos elementos que estamos viendo acá. Y cuando uno dice una economía como la economía argentina, la mayoría de las crisis no tienen que ver con este tipo de cosas. Algunas cosas que se disparan sí, porque ya vamos a ver que el tipo de crisis de Argentina hace que aparezcan corridas bancarias. Nosotros tenemos corrida bancaria para tirar para arriba, corrida bancaria para tirar para arriba, pero no quiere decir que han sido parte de todo este proceso, sino que son una cuestión que tiende a estallar en el marco de un proceso diferente. ¿Cuál es ese proceso? Hay un proceso, un fenómeno que se suele denominar crisis de balance de pagos. El primero que le dio forma conceptual a esto fue Paul Krugman. Escribió en el año 77 un trabajo en el que le daba forma a esto que vamos a ver ahora y que es muy relevante para Argentina porque muchas de las crisis han tenido estas características y después otras crisis que fueron ocurriendo como la del sudeste asiático, la de Rusia en el 98 o antes de eso algo que ocurrió con la libra esterlina en el 92, hicieron que aparecieran otros elementos que le fueron dando, que fueron completando esta idea de este tipo de crisis. ¿Cuál es el fenómeno que describe Krugman y que es importante para Argentina? Es un fenómeno de inconsistencia de políticas económicas. ¿Qué es esto? Tomar decisiones, dos decisiones de política económica que en algún momento terminan chocando, es decir, que son incompatibles una con la otra. Cuando los economistas hablamos de inconsistencia es eso. Dos cosas que en realidad no pueden convivir mucho tiempo una con otra sin explotar. Eso es una inconsistencia de política económica. Y esto les va a resultar conocido porque de una u otra manera ustedes lo han visto con lo que ocurrió con la actividad. ¿Qué es esto? Imaginemos una economía que tiene tipo de cambio fijo. Habíamos dicho en una de las reuniones anteriores que el hecho de que una economía tenga tipo de cambio fijo no tiene mucho que ver en términos económicos con si lo pusimos en una ley o no, lo podemos poner en la Constitución, pero la cuestión central no es que hayamos legislado, que hayamos definido esto. La cuestión central es que si nos comprometemos a tener tipo de cambio fijo, es porque hay un compromiso de comprar y vender toda la moneda extranjera que haga falta para mantenerlo fijo, es decir, intervenir en el mercado para que el tipo de cambio se mantenga en el nivel establecido, lo cual requiere tener poder de fuego para hacer eso, concretamente tener reservas suficientes para que si el mercado viene a comprar reservas, viene a comprar dólares o viene a comprar moneda extranjera, para que no suba el tipo de cambio, el gobierno tiene que, el Banco Central tiene que salir a vender esas divisas, y para salir a vender tiene que tenerlas, así sean prestadas o no. Por eso yo les planteaba, no es tan relevante las reservas del Banco Central, cuántas se las prestó el Banco Internacional de Pago, cuánto, no importa, están o no están, si están disponibles para ser usadas. ¿Por qué? Porque un esquema de tipo de cambio fijo requiere que si vienen a comprar dólares o vienen a comprar moneda extranjera, hay que venderla para que no suba el tipo de cambio. Entonces, cuando hay tipo de cambio fijo, hay un compromiso de comprar y vender moneda extranjera
en la cuantía que sea necesaria para mantener el tipo de cambio fijo. Y ya habíamos visto que cuando un país tiene tipo de cambio fijo, salvo que sea una economía muy grande, que se den otras condiciones, pero en general está resignando la política monetaria. Ya habíamos analizado y ahora va a surgir. Entonces imaginemos una economía que tiene un tipo de cambio fijo y que tiene un déficit fiscal permanente, es decir, año tras año incurre en déficit fiscal, y que ese déficit fiscal no se puede financiar emitiendo deuda afuera. Es decir, hay un déficit fiscal que se financia con emisión monetaria. Y ya sabíamos que con tipo de cambio fijo no funciona la política monetaria. Y ya sabíamos por qué. Y el fenómeno que explicaba por qué no tenía efecto es el fenómeno que está atrás de esto. ¿Cuál es el fenómeno? Miren, nosotros tenemos tipo de cambio fijo, ok. Hay déficit fiscal. El Tesoro le pide plata al Banco Central. El Banco Central emite los pesos y se los presta al Tesoro. Esos pesos salen en circulación. Bajan salen a circular en la economía. Baja la tasa de interés porque hay mucha liquidez, porque hay mucho sobrante de pesos. Cuando baja la tasa de interés, aparece el incentivo a sacar dinero afuera porque el rendimiento es muy bajo, porque bajó la tasa de interés. Hay incentivo entonces para sacar el dinero, hay que entregar los pesos, comprar dólares para sacarlos. Aumenta entonces la demanda de dólares, pero como está el compromiso de mantener el tipo de cambio fijo, para que no suba el tipo de cambio, el Banco Central sale a vender los dólares. Y cuando sale a vender los dólares, retira los pesos de circulación. El foco que pusimos en una de las reuniones anteriores era en esto de que al vender los dólares termina sacando pesos de circulación, y por eso lo que puso en el mercado por una ventanilla lo sacó por la otra. Por eso no tenía efecto. El foco que ponemos ahora es en lo que pasa con los dólares, es la otra cara de la misma moneda. ¿Qué está pasando? Al vender los dólares están bajando los dólares de las reservas. Eso puede funcionar y mientras tenga dólares funciona. ¿Qué ocurre? Cuando esto se mantiene a través del tiempo, lo que ocurre es que periodo a periodo hay déficit fiscal, se emite dinero, baja la tasa de interés, por lo tanto tienden a salir capitales, aumenta la demanda de dólares, el Banco Central vende los dólares para que no suba el tipo de cambio y al vender dólares va perdiendo reservas. Y cada vez tiene menos reservas en relación con la cantidad de dinero, porque está emitiendo, en realidad están iguales, pero cada vez tiene menos reservas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llega un momento en el cual las reservas ya son tan bajas que se produce ahí, o llega la situación en la que el Banco Central ya no tiene más poder de fuego y por lo tanto ya no puede mantener más el tipo de cambio y genera una devaluación. Pero lo que plantea Krugman y lo que logró explicar es por qué en realidad ese momento no llega cuando las reservas llegan a cero, sino mucho antes, cuando todavía el Banco Central tiene reservas, mucho menos porque las fue perdiendo a través del tiempo, pero todavía tiene reservas, y de golpe se produce una corrida donde esa cantidad de reservas sale todo el mercado y se las compra completa y le fuerzan la mano al Banco Central. La forma de plantear en términos simples lo que entendió Krugman y explicó Krugman es lo siguiente: imagínense que todos ellos ahí, en caso de que no existiera más tipo de cambio fijo, prefieren quedarse en dólares. Mientras el tipo de cambio fijo, ellos no compran dólares. Van viendo que van bajando las reservas, porque el Banco Central emite por un lado y tiene que salir a colocar dólares por el otro y va perdiendo reservas. Y ellos saben que en el caso de que el Banco Central no pueda mantener más el tipo de cambio, van a querer estar en dólares, pero si para eso esperan hasta que las reservas lleguen a cero, cuando vayan a comprar todos dólares, no van a poder comprar el tipo de cambio fijo, sino que van a tener que comprar un tipo de cambio mucho más alto porque ya no hay reservas. ¿Cuándo van a salir todos corriendo? Cuando las reservas que quedan son las que alcanzan justo para todos. Porque si esperas un rato más, te quedas sin reservas. Entonces por eso se produce una corrida especulativa rápida que acaba con todas las reservas que quedan, porque vos sabés que ya llegaste a un punto en donde la demanda de dólares va a ser tan grande, sabiendo que ya no lo va a poder mantener,
que tiene sentido no quedarse al final de la cola porque te quedas sin dólares. Y ahí salen todos corriendo. ¿Qué tiende a ocurrir? Lo que tiende a ocurrir es que en ese momento es tan grande la demanda de dólares que se produce un salto en el tipo de cambio y tiende a haber una devaluación muy fuerte. Es decir, ese fenómeno hace saltar el tipo de cambio, porque si no uno podría decir, mira, esto es muy simple, ¿qué debería ocurrir? El tipo tiene déficit fiscal, va emitiendo dinero para financiar ese déficit, va perdiendo reservas, el día que se queda en cero, ¿qué pasa? A partir de ese día, seguís emitiendo y lo que hace es, va subiendo el tipo de cambio y van subiendo los precios. Con lo cual en realidad venías con tipo de cambio fijo y desde ahí empieza a subir, venías con inflación cero y desde ahí empieza a subir, pero no tiene por qué darse un salto. El salto se da por todos los que en realidad se quedan en pesos mientras el tipo de cambio es fijo, pero con tipo de cambio flotante prefieren estar con dólares y salen todos juntos a comprar en el momento que saben que lo que queda es lo que hace que si te dormís en ese momento te quedas sin compra, te quedas al final de la cola. Eso hace que la demanda sea tan grande, concentrada en un momento, que cuando el Banco Central se ve forzado a soltar el tipo de cambio salta muy alto. Y a partir de ahí, no solo que saltó, sino que lo que ocurre a partir de ahí, que si el gobierno sigue teniendo déficit fiscal, a partir de ahí va tirando dinero al mercado y ya vimos qué pasa con la política monetaria cuando hay tipo de cambio flexible. Ahí sí funciona, porque emito dinero, baja la tasa de interés, aumenta la compra de dólares, pero eso hace subir el tipo de cambio, como no hay tipo de cambio fijo, el tipo de cambio sube. Entonces lo que ocurre a partir de ahí es que hay emisión monetaria que genera inflación y genera aumento del tipo de cambio. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se produce una crisis? Porque uno podría decir, bueno, pero venía en una situación sin inflación y sin aumento del tipo de cambio y pasó a una situación donde te empezaba a tener inflación y aumento del tipo de cambio. El problema es que acá se produce una estampida que hace saltar el tipo de cambio y eso genera varias cosas. Una de las cosas que genera es un efecto que se llama overshooting, que no tiene traducción al español, pero es algo así como una sobrereacción. ¿Qué es esto? En el momento que están todos asustados salen a comprar dólares, los que querían comprar dólares y los que ven que es un despelote y igual salen a comprar dólares. Eso genera que el tipo de cambio suba más de lo que debería subir y después termina bajando, lo que pasó en 2002. Ustedes se acuerdan que arrancamos de 1 a 1 en enero del 2002. El gobierno intentó un esquema de tipo de cambio fijo a 1.40, duró unos días, lo tuvo que soltar, en abril llegamos a 4 y en diciembre terminamos en 3.30. Ese es un efecto de overshooting. Pero cuanto más suba en ese overshooting, más hace crujir la economía. ¿Por qué hace crujir la economía? Y bueno, porque empieza a generar problemas en distintos sectores. Por ejemplo, en el sistema financiero, en los bancos. Si veníamos en una situación de tipo de cambio fijo durante mucho tiempo, es altamente probable que tengamos un problema de descalce de monedas, que ya hablamos en alguna oportunidad. Él viene y deposita dólares y yo te presto dólares a vos, pero vos tenés flujos de fondos en pesos. Mientras no hay devaluación, vos lo podés devolver y yo le puedo devolver a él. Cuando hay devaluación, vos ya no lo podés devolver. Si la devaluación es muy alta, menos probabilidades de que lo devuelvas, y si vos no lo podés devolver, yo no se lo puedo devolver a él. ¿Por qué? Porque mi capital es chiquito y no alcanza para devolverlo. Es decir, si vos no lo podés devolver, él no va a recibir. Entonces, eso genera mucho problema en la economía. ¿Por qué? Y porque si vos no lo podés devolver, el depósito de él vale mucho menos de lo que valía, con lo cual él tiene menos riqueza y por lo tanto baja el consumo y baja la demanda agregada. Pero además, como no le podés devolver, la cadena de pagos empieza a tener problemas porque el banco está teniendo problemas para devolver la plata y aparece todo el tipo de problemas que tuvimos en 2002. Ese tipo de problemas tiende a generarse cuando hay una devaluación muy grande. Si no hubiera una devaluación muy grande, eso no pasaría. Si no hubiera habido una devaluación grande en enero del 2002, no hubiéramos tenido los problemas bancarios y financieros que tuvimos durante el primer semestre de 2002. Una devaluación grande le genera un problema de deuda al gobierno nacional, también si viene de hace mucho tiempo con tipo de cambio fijo, es probable que tenga mucha deuda en moneda extranjera. Con la promesa del tipo de cambio fijo, hay muchos que están interesados en prestarle a ese país en moneda extranjera, porque sabes que manteniendo el tipo de cambio fijo te va a poder devolver. Pero en caso de una fuerte devaluación no te va a poder devolver. ¿Por qué? Porque la deuda en moneda extranjera, si el tipo de cambio pasa de 1 a 1 a 4 a 1, va a subir 4 veces.
pero el producto de la economía no va a subir 4 veces. Una partecita va a subir, que es la de las exportaciones. El resto se queda en pesos, en realidad no sube al valor que sube el tipo de cambio. Y si la economía entonces no se multiplica por 4, cuando la deuda se multiplica por 4, los ingresos del Estado no se multiplican por 4. Van a aumentar un poco por las retenciones, la exportación o lo que sea. Pero el peso de la deuda va a aumentar en relación con las posibilidades de pago de ese gobierno. Ese gobierno va a entrar en default. Es lo que le pasó a Argentina. Entonces una devaluación grande genera problemas en el sistema financiero. Y se trasladan a la economía o se corta el sistema de pagos, porque el mecanismo de pagos, y porque los agentes económicos tienen que ajustar su nivel de consumo y eso tira para abajo la economía. Pero al mismo tiempo eso le genera problemas al sector público que no puede pagar la deuda que tiene en dólares. Y ya si entra en default, refuerza el problema de los bancos que muchas veces tienen títulos públicos.